En la cena de Acción de Gracias, mi familia me sirvió un cubo de basura en lugar de un plato. Me llamaron gorrón delante de todos. Simplemente sonreí, me di la vuelta y me fui. Pensaron que habían ganado, pero acababan de despertar algo realmente frío en mí. Lo que sucedió después lo cambió todo. Escucha mi historia, dale a me gusta, compártela y cuéntame desde dónde la escuchas. El aroma a pavo asado, arándanos y pastel de calabaza había sido mi despertador esta mañana, sacándome de un sueño intranquilo. Era Acción de Gracias, un día que antes atesoraba. Pero mientras los aromas familiares subían por las escaleras, mezclados con el murmullo de una animada conversación y el tintineo de los cubiertos, se me hizo un nudo en el estómago. Nadie me había llamado. Simplemente habían empezado a cenar sin mí. Otra vez. Una respiración lenta y pausada llenó mis pulmones, un esfuerzo consciente por sofocar el temblor que quería apoderarse de mis manos. Mis piernas, aún algo entumecidas por la falta de uso, me llevaron hasta lo alto de la gran escalera. La casa, que solía ser una sinfonía de sonidos apagados y susurros apagados cuando yo estaba presente, ahora bullía con una alegría casi agresiva. Al comenzar el descenso, con la barandilla fresca bajo la palma de la mano, el sonido de mis pasos pareció amplificarse en el repentino e inquietante silencio que invadió el comedor de abajo. Todas las cabezas se giraron. Una docena de pares de ojos, algunos curiosos, otros sorprendidos, otros inequívocamente hostiles, se clavaron en mí. El cuadro era perfecto. Una mesa larga y repleta de caoba, velas titilantes, cristal reluciente y platos repletos de la comida. Mi plato, sin embargo, brillaba por su ausencia. «Eleanor», dije con voz tranquila, casi inquietante, considerando el temblor que aún me atormentaba. Mi hija presidía la mesa, una reina imperiosa presidiendo su corte. Sus ojos, por lo general tan rápidos para apartar la mirada, me sostuvieron esta vez, con un desprecio frío y agudo brillando en ellos. ¿Por qué no me llamaron para cenar? Se prolongó un incómodo silencio, interrumpido únicamente por el nervioso arrastrar de pies de uno de los invitados más jóvenes. Entonces, Marcus Thorne, mi yerno, se levantó de su asiento con un suspiro teatral, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Su habitual encanto bullicioso se intensificó. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado practicada. «Arthur, mi querido Arthur», tronó, llevándose una mano al pecho con aire teatral. «Mis más sinceras disculpas. De verdad, nos olvidamos de que seguías arriba. La emoción, ¿sabes? Eleanor y yo estábamos diciendo cuánto te extrañábamos, pero se nos fue el día. Lo siento muchísimo, viejo». Las palabras eran un bálsamo aceitoso, diseñado para calmar la superficie mientras enmascaraba el veneno subyacente. Le guiñó un ojo a uno de los invitados, un hombre que reconocí vagamente como socio suyo, quien soltó una risita débil y forzada. Marcus se giró entonces con un gesto florido y desapareció en la cocina. Sus pasos resonaron demasiado fuerte. Unos segundos después, reapareció, no con un plato, sino con un cubo de metal destartalado, normalmente reservado para las sobras de la cocina. Estaba lleno hasta el borde con un guiso de piel de pavo desechada, cáscaras de verduras y lo que parecía salsa cuajada. El penetrante y desagradable aroma inundó la habitación. Se acercó a mí, extendiendo el cubo como una ofrenda grotesca. «Aquí tienes, Arthur», anunció con una voz que destilaba fingida sinceridad. «Tu plato. Pensamos que esto sería más adecuado para tu gusto». Una exclamación colectiva recorrió la sala. Dos mujeres cerca del extremo de la mesa se aferraban a sus perlas. Brenda Hayes, una vieja amiga de la familia, miraba fijamente su plato intacto, con el rostro convertido en una máscara de incomodidad y vergüenza. Pero Eleanor, mi hija, echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido estridente e insensible que destrozó la apariencia de cortesía. «En serio, Marcus», consiguió decir entre jadeos, «no lo edulcores. Es un gorronero, ¿verdad? Vive bajo nuestro techo y no aporta nada. Eso te pasa por ser una carga, papá». El insulto, crudo y brutal, quedó suspendido en el aire. Por un fugaz instante, el viejo Arthur habría retrocedido, suplicado o incluso arremetido con furia. Pero algo había cambiado. Al contemplar el rostro triunfante y cruel de Eleanor y la sonrisa petulante de Marcus,
Una profunda y escalofriante claridad me invadió. No había vuelta atrás. Habían cruzado una línea, una de la que jamás podrían retroceder. Extendí la mano, sin temblar, y tomé el asa del cubo. El peso, el metal frío, el olor desagradable, nada de eso se registró más allá de una sensación sorda. Lo bajé lenta y deliberadamente al suelo de madera pulida a mis pies. No era un plato, y no lo tratarían como tal. Volví a encontrarme con la mirada de Eleanor, y luego con la de Marcus. Sus rostros aún brillaban de victoria, convencidos de que me habían vencido. Pero bajo mi apariencia plácida, se había abierto un vasto espacio vacío, llenándose rápidamente con una determinación tan dura y afilada como el acero templado. No sentía nada por ellos, ni rabia, ni dolor, solo un cálculo frío e imparcial. Sin decir palabra, sin mirar atrás, me di la vuelta y me alejé de la mesa, de los invitados, de las risas y el juicio silencioso. Subí las escaleras, cada paso decidido, dejando que los sonidos de su celebración se desvanecieran tras mí. La puerta de mi habitación, entreabierta durante meses con la vana esperanza de conectar, recibió ahora un clic definitivo al girar la cerradura. El sonido fue pequeño, insignificante para los demás, pero para mí, absoluto. Marcó el fin de algo. Me senté en mi escritorio, sintiendo la fría caoba antigua bajo mis dedos. Mi mirada se posó en una pila de viejos extractos bancarios, una costumbre que había mantenido, incluso en mi creciente aislamiento. Durante 3 largos años, desde que Eleanor y Marcus me invitaron generosamente a vivir con ellos después de que las facturas médicas de mi difunta esposa devoraran mis ahorros, había estado controlando diligentemente cada centavo. El alquiler que no cobraban, pero que exigían que cubriera los servicios y el mantenimiento, la compra, la jardinería, las reparaciones de sus vehículos que a menudo conducía, el cuidado de sus 2 hijos, a quienes amaba a pesar de todo. Todo sumaba. Mis ojos recorrieron el libro de cuentas meticulosamente llevado. $78,000. $78,000 que había invertido en esta familia, en esta casa, en sus vidas. Y por eso, me habían recompensado con un cubo de bazofia, en acción de gracias. La cifra se me quedó grabada en la mente, un monumento a su ingratitud y a mi propia generosidad insensata. El juego había cambiado. Las horas posteriores a la cena de acción de gracias se convirtieron en una cruzada meticulosa y silenciosa. Mientras el resto de la casa probablemente se sumía en un letargo inducido por la comida, yo permanecía despierta, sentada en mi escritorio, bañada por el fresco resplandor de la pantalla de mi portátil. La indignidad del cubo de basura, la risa mordaz de Eleanor, la crueldad teatral de Marcus, todo ello alimentaba una concentración fría y metódica. A las 3 de la mañana, la casa estaba en completo silencio, un refugio perfecto para mi trabajo silencioso. Durante 3 años, conservé cada recibo, cada extracto bancario, cada factura de servicios. Digamos que era una vieja costumbre, una persistente prudencia financiera o, quizás, una premonición inconsciente. Ahora, esos montones de papeles, antes solo registros, se convertían en evidencia. Mis dedos, firmes y sin vacilar, tecleaban sin parar, transfiriendo cifras de impresiones descoloridas a una hoja de cálculo recién creada. Cada fila detallaba una transacción, cada columna categorizaba meticulosamente el gasto. Registré cada factura del supermercado que parecía satisfacer exclusivamente los gustos gourmet de Eleanor, superando con creces lo que consumiría un hombre soltero y frugal. Anoté los servicios de jardinería, el mantenimiento de la piscina, las limpiezas regulares de la casa, todo pagado con mi cuenta, a pesar de que Marcus presumía de su magnífica casa. Estaban las suscripciones a canales de cable premium que nunca veía, la cafetera de alta gama que aparecía en su cocina, los numerosos gastos domésticos varios que siempre coincidían con un nuevo bolso de diseño para Eleanor o un nuevo juego de palos de golf para Marcus. La hoja de cálculo creció, un registro digital de sus robos casuales y con derecho a todo. Incluso incluí las contribuciones semanales a las actividades de los niños, algo que nunca les reproché, pero que, sin embargo, provenían de mis recursos limitados, no de los suyos. El total acumulado ante mis ojos, una cifra descarnada e innegable.
$78.247. Durante 36 meses. Un promedio de más de $2.000 al mes, desviados bajo el pretexto de gastos de manutención para mi estancia. Era una cantidad asombrosa, una parte significativa de lo que quedaba de mi modesto fondo de jubilación, acumulado durante toda una vida de duro trabajo. El número palpitaba en la pantalla, un eco digital de la humillación que acababa de sufrir, endureciendo mi determinación. No habría vuelta atrás. Mientras los primeros destellos del amanecer empezaban a teñir el cielo de un gris tenue, cogí mi teléfono. El reloj de mi portátil marcaba exactamente las 6:00. Me marqué el número del banco, navegando por los menús automatizados con soltura. Cuando por fin contestó una voz alegre, me presenté con un tono sereno y desprovisto de emoción. Sí, me gustaría dar de baja a un usuario autorizado de mi tarjeta de crédito, por favor. Eleanor Sterling. La representante, tras verificar mi identidad, procesó la solicitud sin problema. Sentí un pequeño, casi imperceptible cambio en el universo, una minúscula tensión en las riendas que se me habían escapado de las manos. 24 minutos después, a las 6:24 me hice una segunda llamada. Esta vez era para revocar el acceso de Marcus Thorne a mi tarjeta Visa, otra tarjeta que habían utilizado para sus diversos caprichos. El proceso fue idéntico, el resultado igualmente rápido. El silencio que siguió al clic del teléfono fue profundo, un vacío donde antes residía su acceso sin control. Mi siguiente paso, a las 6:41 fue abordar la forma más inmediata de acceso monetario, las tarjetas de débito vinculadas a mi cuenta corriente. Tanto Eleanor como Marcus tenían tarjetas, supuestamente para emergencias o compras del hogar, pero las usaban con más frecuencia para compras impulsivas o retiros de efectivo que nunca se explicaban con detalle. Con otra llamada, cancelé ambas tarjetas, dejándolas inservibles. La representante de atención al cliente expresó su preocupación por actividad no autorizada, pero le aseguré, con calma, que era una medida de precaución, no una denuncia de fraude. Todavía no. Para completar el confinamiento financiero, cambié mi número de identificación personal de todas mis cuentas y actualicé la contraseña de mi banca en línea. Al escribir la nueva contraseña, una leve sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Cubo 2025. Un simple y brutal recordatorio del catalizador de este cambio monumental, y quizás una sutil pista del futuro que imaginaba. A las 7, cuando el sol finalmente se alzó en el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre mi habitación, todas mis conexiones financieras se cortaron. La sensación fue similar a la de un cirujano realizando una amputación delicada y precisa, dejando tras de sí una herida limpia, aunque insensible. Pasé la siguiente hora preparándome en silencio para mi partida. Saqué mi vieja y desgastada maleta del fondo del armario, la misma que me había acompañado en innumerables viajes con mi difunta esposa. Dentro, empaqué cuidadosamente algunas mudas de ropa, artículos de aseo y, lo más importante, todos mis documentos importantes: mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, el testamento de mi difunta esposa, las escrituras de propiedad y un pequeño álbum de fotos encuadernado en cuero lleno de recuerdos preciados. No dejé nada de verdadero valor que pudieran reclamar como suyo. Exactamente a las 7:30 dejé una nota doblada en mi mesita de noche, estratégicamente ubicada para que la encontraran fácilmente. Mi letra, aunque un poco temblorosa, era clara. Visitando a unos amigos. Regresaré. Era un engaño deliberado, lo suficientemente vago como para evitar una alarma inmediata, pero sin ofrecer información real. Una ausencia temporal, asumirían, otra de mis peculiares costumbres. Salí de casa, con pasos ligeros y el corazón sorprendentemente tranquilo. La entrada, donde estaba aparcado el nuevo coche de lujo de Marcus, se extendía ante mí. No miré atrás. La minivan, un vehículo fiable y discreto, arrancó con un rugido familiar. Me alejé, no hacia mis amigos, sino hacia el anonimato de la carretera. Mi destino era el Sunset Motor Inn, un establecimiento anodino a unos pueblos de distancia. Era limpio, asequible y, lo más importante, invisible. Acomodándome en la silenciosa soledad de la habitación 112, saqué mi portátil una vez más.
El siguiente paso era quizás el más crucial. Busqué en Internet abogada especializada en abuso financiero a personas mayores. El nombre que aparecía repetidamente era Eleanor Vance, una mujer con una reputación formidable. Abrí un nuevo borrador de correo electrónico. El cursor parpadeaba con impaciencia. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado, relatando los hechos con crudeza, sin emoción alguna, un resumen clínico de 3 años de explotación que culminaron en la humillación del Día de Acción de Gracias. Adjunté la hoja de cálculo meticulosamente elaborada. El correo electrónico era conciso, profesional y absolutamente condenatorio. El silencioso zumbido del Sunset Motor Inn contrastaba marcadamente con la creciente cacofonía electrónica en mi bolsillo. Mi teléfono empezó a vibrar insistentemente, una sucesión vertiginosa de llamadas desde la casa, luego desde el número de Marcus, seguido del de Eleanor. Vi cómo la pantalla se iluminaba con sus nombres. Cada vibración era una pequeña onda en la calma cuidadosamente construida que había construido a mi alrededor. Los dejé sonar, uno tras otro, y todas las llamadas se canalizaban directamente al buzón de voz. Mi atención estaba fija en la pantalla del portátil, donde estaba absorto en la ley de propiedad de Florida, en particular en las secciones relativas a las disputas entre propietarios e inquilinos y los derechos de los inquilinos a largo plazo. La jerga legal era densa, pero absorbí meticulosamente cada detalle, buscando la palanca precisa que sabía que pronto necesitaría. A medida que avanzaba la mañana, me encontraba anticipando sus próximos movimientos con una precisión escalofriante. Imaginé a Eleanor, quizá intentando comprar algo extravagante en línea, solo para que la transacción fuera respondida con un frío e impersonal rechazado. Casi podía oír la brusca inhalación, el ceño fruncido de desconcierto, luego las rápidas llamadas a Marcus. Luego Marcus, quizá en una gasolinera o una cafetería, sacando una tarjeta solo para que le informaran que era inválida. La confusión inicial se transformaría rápidamente en frustración, luego en un pánico creciente al darse cuenta de que la fuente de sus gastos ocasionales se había agotado de forma abrupta e inequívoca. La idea trajo una satisfacción sombría, una sensación de justicia que se desplegaba lenta pero seguramente. Más tarde, cuando por fin cesaron las llamadas, revisé mi buzón de voz. El primer mensaje de Eleanor estaba impregnado de una ligereza forzada, con un toque de desconcierto. «Papá, ¿estás ahí? Estamos un poco preocupados. Llámanos cuando recibas esto, ¿vale?» El siguiente fue más urgente, con un matiz de irritación incipiente. «Papá, ¿dónde estás? La tarjeta de crédito no funciona. ¿Pagaste la cuenta?» Luego llegó una súplica, un tono que no le había oído en años, casi un susurro de la hija que una vez conocí. «Por favor, papá, llámanos. Necesitamos hablar. Marcus se está enfadando». El mensaje de Marcus fue más breve, con la voz tensa por la ira contenida, y un matiz de amenaza acechando bajo la superficie. «Arthur, contesta el teléfono. ¿Qué demonios has hecho?» Se había sorprendido a sí mismo en medio de una diatriba, probablemente recordando que necesitaba algo de mí. Suavizó un poco el tono, un claro intento de manipulación. «Mira, solo necesitamos entender. Hablemos como adultos». Su intento de cortesía se vio rápidamente socavado por otro mensaje de Eleanor, dejado minutos después. Su voz sonaba tensa, pero podía oír el murmullo impaciente de Marcus de fondo, un gruñido bajo y frustrado. «Papá, en serio, esto es ridículo. Tenemos que hablar de esto como adultos. Solo dinos dónde estás. Estamos preocupados». Escuché cada mensaje una vez, con la expresión inmutable, las súplicas cuidadosamente elaboradas, las exigencias apenas veladas, los intentos de hacerme pasar por la irrazonable. Reconocí los patrones al instante. Era el mismo guión que llevaban años usando, solo que amplificado ahora que su comodidad se veía amenazada. Sin un atisbo de remordimiento, borré todos los mensajes. No ofrecían más que manipulación emocional, y no tenía tiempo para eso. El silencio resonante que siguió al borrado fue más potente que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Volví a centrarme en la investigación legal. Cuanto más leía, más claro se me hacía el camino. Necesitaba un abogado, no solo uno especializado en abuso financiero, sino uno experto en disputas de propiedad. Había enviado mi correo electrónico preliminar a Eleanor Vance, pero también quería un contacto local para tomar medidas inmediatas con respecto a la casa.
Encontré la información de contacto del señor Jensen, socio de Sterling and Hayes, una firma reconocida por su experiencia en derecho inmobiliario de Florida. Tras una breve pero productiva llamada telefónica, conseguí una consulta para el sábado por la mañana. El mundo comenzaba a alinearse, pieza a pieza, metódicamente. Mi teléfono vibró de nuevo, un nuevo mensaje. Esta vez era un mensaje de Marcus. No puedes esconderte para siempre, viejo. Sabemos dónde vives. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Ya no sabía dónde vivía. No de verdad. Por un momento consideré una respuesta mordaz, algo sobre la ironía de su declaración, o quizás una simple y cortante despedida. Pero luego borré la idea. El silencio, me di cuenta, era un arma mucho más poderosa. Los obligaba a llenar el vacío con sus propias ansiedades, su propio pánico creciente. Les negaba la reacción que tanto ansiaban, la validación de su aparente poder. Mucho más tarde esa noche, mientras la habitación del motel se sumía en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor de la ciudad, llegó otro mensaje. Era de Eleanor. «Papá, por favor, no tenemos a dónde ir. No hagas esto». Leí las palabras y, por un fugaz instante, un fantasma del viejo Arthur pareció vacilar. Pero la imagen del cubo de basura, el sonido de su risa, los $78,000, todo reforzó mi determinación. Sus palabras eran una súplica desesperada, pero también una mentira. Tenían otro lugar a donde ir. Simplemente no querían ir a ningún sitio que requiriera su propio esfuerzo o gasto. Ya no era mi problema. Colgué el teléfono, dejando el mensaje sin leer, sin escuchar. El silencio era absoluto. El viaje al centro fue diferente a cualquier otro que hubiera hecho en los últimos tiempos. El tráfico del sábado por la mañana era fluido, y el sol aún se reflejaba suavemente en las fachadas de ladrillo de los edificios de la ciudad. Mi destino era la imponente torre de cristal y acero que albergaba Sterling and Hayes. Llegué temprano, como de costumbre, y encontré un banco tranquilo en el vestíbulo. Dediqué los minutos extra a revisar mis notas, los archivos cuidadosamente organizados y las preguntas que había preparado para el señor Jensen. No había margen para errores ni para sentimentalismos. El señor Jensen era exactamente como su perfil en línea sugería. Agudo, profesional, con un aire de autoridad discreta. Su oficina era minimalista, con vistas a la bulliciosa ciudad, reflejo de su enfoque sensato. Tras las cortesías iniciales, le expliqué la situación concisamente y sin adornos. Me escuchó pacientemente, asintiendo ocasionalmente con la cabeza, con la mirada fija. «Señor Sterling», empezó, una vez que terminé, «por lo que ha descrito, su hija y su yerno son lo que llamamos huéspedes a voluntad, según la ley de Florida. Al no existir un contrato de arrendamiento formal, ni un pago explícito de alquiler por el derecho a residir allí, ni una duración específica de ocupación, no gozan de las mismas protecciones que los inquilinos». Hizo una pausa para comprender el peso legal de sus palabras. «Esto significa que usted, como propietario, tiene el derecho inequívoco de rescindir su condición de huésped». Un leve escalofrío de alivio, casi imperceptible, me recorrió el cuerpo. «¿Entonces puedo pedirles que se vayan?» «Más que solo pedirlo, señor Sterling. Puede exigirlo. Sin embargo, para hacerlo legalmente y evitar posibles complicaciones, debemos seguir el debido proceso. La manera más efectiva es un aviso de desalojo, formal por escrito. Este aviso indicará claramente su obligación de desalojar la propiedad antes de una fecha específica. Para garantizar una prueba irrefutable de la entrega, lo enviaremos por correo certificado con acuse de recibo y también nos encargaremos de que un notificador profesional les entregue personalmente una copia». Asentí, asimilando cada detalle. «Entiendo. También traje la documentación del apoyo financiero que le he brindado. Más de $78,000, señor Jensen, bajo el pretexto de gastos de manutención». Empujé la hoja de cálculo cuidadosamente elaborada sobre su escritorio. El señor Jensen miró el documento con expresión indescifrable. Si bien esto sin duda revela su carácter y podría justificar una demanda civil por separado para obtener el reembolso, no es estrictamente relevante para el proceso de desalojo en sí. Nuestro objetivo principal es recuperar legalmente la posesión de su propiedad. Sin embargo, añadió con la mirada fija, es crucial que documente minuciosamente el estado de la casa antes de que se vayan.
Tomé fotos y videos. Cualquier daño que puedan causar intencionalmente por despecho será más fácil de perseguir si tiene pruebas. La advertencia resonó. Ya había considerado esa posibilidad, su posible afán de venganza. Lo haré, le aseguré. Luego procedió a redactar la notificación. Sus dedos recorrieron rápidamente el teclado y el lenguaje legalista apareció en la pantalla con precisión. Este documento se dirige formalmente a Eleanor Sterling y Marcus James Thorne. Indica que se revoca su permiso para residir en su propiedad y que deben desalojarla dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación. Imprimió 2 copias, pulcras y oficiales, con el membrete de la firma. 15 días, repetí, con un sabor a justicia en mis palabras. Era un plazo razonable, ni demasiado severo ni excesivamente generoso. Era justo. Sí, les da tiempo suficiente para buscar alternativas. Una vez que reciban esto, señor Sterling, el tiempo empieza a correr. Después de esos 15 días, si no se han ido, podemos iniciar una acción de desalojo, que es un proceso legal rápido para expulsarlos. Empujó un pequeño billete sobre el escritorio. Nuestros honorarios por redactar y gestionar la notificación de este aviso serán de $450. Saqué mi billetera sin dudarlo. $450. La cantidad era casi ridículamente pequeña comparada con los 78.000 que había perdido. Era menos, noté con un destello de amarga diversión, que la última compra impulsiva de aparatos electrónicos de Marcus que había encontrado en mis estados de cuenta. Les entregué mi tarjeta de crédito, que ya no era suya. Nos aseguraremos de que esto se entregue a más tardar el miércoles, señor Sterling, confirmó el señor Jensen, entregándome un recibo. Le aseguro que se gestionará con la máxima profesionalidad. Al salir de su oficina, con el aviso oficial en mi maletín, una pregunta me asaltó brevemente. ¿Tenían Eleanor y Marcus otro lugar a donde ir? Durante años, habían dependido exclusivamente de mí, de mis recursos, de su sentido de derecho. Rara vez hablaban de planes B, de independencia financiera. Sin embargo, la idea se descartó rápidamente. Me recordé a mí misma que ya no era mi preocupación. Mi preocupación era recuperar mi vida, mi paz. Más tarde esa tarde, mi teléfono, que había permanecido prácticamente en silencio durante la reunión, vibró con otro mensaje de voz de Eleanor. Su voz era diferente esta vez, desprovista de su habitual bravuconería, débil y casi asustada. «Papá», empezó con voz temblorosa, «por favor, no sé qué pasa. Marcus está furioso. Podemos arreglar esto, papá. Podemos hablar. Solo dinos qué quieres». Escuché, y por un microsegundo, el viejo instinto paternal, el profundo deseo de proteger a mi hija, Detsuya, se apagó, pero se extinguió de inmediato con el recuerdo del cubo de basura, la risa cruel, la interminable pérdida de mis recursos y mi espíritu. Su miedo era real, pero nacía de las consecuencias, no del remordimiento. Quería arreglar las cosas para que su cómoda vida no se viera afectada, no porque comprendiera la profundidad del dolor que había infligido. Borré el mensaje. El silencio que siguió fue una afirmación firme e inquebrantable de mi nuevo camino. Si has estado siguiendo mi historia, conoces el viaje silencioso que he recorrido. Ahora comienza la verdadera confrontación. No te pierdas ni un momento mientras enfrento la traición de mi familia. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para enterarte de todo. 4 días en el tranquilo anonimato del Sunset Motor Inn habían traído una calma sorprendente. Las llamadas habían disminuido, reemplazadas por un silencio tenso e incómodo. Pero el tiempo de maniobras silenciosas había terminado. Era hora de la confrontación. Al entrar con mi minivan en la entrada familiar, mi casa parecía más grande, más imponente. El aire estaba cargado de una tensión tácita, una sensación palpable de inquietud. Eleanor y Marcus me recibieron en la puerta, con una calidez tensa y empalagosa impresa en sus rostros. «Papá, ¡ay, menos mal que has vuelto!», exclamó Eleanor, intentando un abrazo que pareció más bien un abrazo débil. Marcus, siempre oportunista, le ofreció un cordial apretón de manos, fingiendo sinceridad. «Arthur, viejo, estábamos muy preocupados. ¿Dónde te habías metido?». Pasé por alto sus teatralidades por completo y pasé directamente junto a ellos hacia el comedor, la misma sala donde se había celebrado la cena de acción de gracias.
Coloqué la carpeta legal, delgada pero pesada con su contenido, directamente sobre la mesa de caoba pulida. Mis ojos se encontraron con los suyos, carentes de calidez, carentes de ira, solo con una determinación fría e inquebrantable. Eleanor, comencé con voz tranquila. Marcus, saqué 2 copias del aviso de desalojo. Se entregaron por correo certificado y notificador esta mañana. Como pueden ver, tienen 15 días para desalojar el inmueble. Les extendí una copia a cada uno. Marcus le arrebató el suyo, recorriendo con la mirada el documento de aspecto oficial, y su rostro se sonrojó rápidamente. «¿Qué es esto, Arthur? ¿Qué clase de broma es esta?» Arrugó el papel ligeramente en su puño. «No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. No puedes echarnos así como así». Eleanor, tras echar un vistazo rápido a su copia, soltó un gemido desgarrador que se disolvió en un torrente de sollozos teatrales. «Ay, papá, ¿cómo pudiste? ¿Qué clase de padre le hace esto a su propia hija, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho por mí?», repetí, con la voz serena a pesar de la creciente oleada de histrionismo. «Déjame refrescarte la memoria. La cena de acción de gracias. Un cubo de basura. Delante de todos tus invitados. Me llamaste gorrón. Me avergonzaste. Y antes de eso, 3 años de manutención que me costaron más de $78.000. El rostro de Marcus se contrajo. «Nos disculpamos por eso, Arthur. Fue una broma. Un malentendido». «¿Una broma?», pregunté con la mirada firme e inquebrantable. «No era una broma, Marcus, y nunca te disculpaste. No de verdad. No es un malentendido. Es una consecuencia». Golpeé la mesa. 15 días. Es la última palabra. Te sugiero que empieces a buscar apartamento. Al girarme para subir las escaleras, dejándolos en su silencio atónito, la voz de Marcus, desgarradora de furia, atravesó el aire. «Contrataste a un abogado contra tu propia familia, Arthur. Tu propia sangre». Me detuve al pie de la escalera, sin girarme. «Lee el documento», dije, y mi voz resonó levemente en la inmensidad del vestíbulo. Continué subiendo, con el familiar clic de la puerta de mi habitación al cerrarse tras mí, un sonido de firme decisión. A la mañana siguiente, mi teléfono era un mensajero incansable de sus medidas desesperadas. 11 llamadas perdidas, la mayoría de varios familiares y viejos amigos. La tía Carol, Kevin, incluso algunos primos lejanos con los que no había hablado en años. Estaba claro, la campaña de solidaridad había comenzado. Decidí abordarlo directamente. Llamé primero a la tía Carol. Su voz ya denotaba preocupación. «Arthur, ¿qué pasa?» Eleanor me llamó, llorando. «Dijo que los vas a echar, después de todo lo que les has hecho pasar». Respiré hondo. «Tía Carol, agradezco tu preocupación. Déjame explicarte. El día de Acción de Gracias, Eleanor y Marcus me sirvieron un cubo de basura para cenar y me humillaron delante de todos sus invitados. Además, llevan 3 años explotándome económicamente. Les envié una notificación legal de desalojo. No es un malentendido». Relaté los hechos con calma, con precisión, sin dramatismo emocional. La tía Carol guardó silencio un largo rato. «Ay, Arthur», susurró finalmente. No tenía ni idea». Le repetí un relato similar y veraz a Kevin, quien, tras escuchar mi versión, me escuchó con comprensión e incluso mostró cierto respeto por mi decisión. Sabía que la opinión pública cambiaría poco a poco. Más tarde esa tarde, Marcus, quizás envalentonado por una nueva oleada de indignación, me confrontó en la sala. «No puedes hacer esto, Arthur», bramó. «Tenemos un contrato verbal. Llevamos años viviendo aquí». «¿Contrato verbal?», arqueé una ceja. «Marcus, he documentado meticulosamente durante 3 años cada centavo que he gastado en esta casa, en ti y en Eleanor. Cada factura de servicios, cada recibo del supermercado, cada gasto misceláneo que coincidía convenientemente con tus compras de lujo. ¿De verdad quieres comparar un contrato verbal con 62 páginas de documentación financiera que demuestran claramente la explotación, no una relación entre propietario e inquilino?» Retrocedió, y su bravuconería se disolvió en un murmullo frustrado. Me di cuenta de que el peso de la evidencia era mucho más contundente que cualquier amenaza a gritos. Justo cuando se retiraba, llamaron suavemente a la puerta de mi habitación. «Eleanor». «¿Papá?»,
Su voz era suave y frágil. Mamá estaría muy decepcionada de ti ahora mismo. Nunca habría querido esto. Apreté la mandíbula. Era una frase, una táctica prohibida. Eleanor, dije en voz baja y peligrosamente firme, ni por un segundo metas a tu madre en esto. Te quería, sí, pero también tenía dignidad. Se horrorizaría de cómo me has tratado, de tu falta de respeto. No vuelvas a usar su nombre para intentar manipularme. Su silencio fue mi respuesta. Esa noche los oí discutir. Sus voces eran apagadas, pero se oían a través del suelo. Marcus estaba agitado. Tiene que haber otra manera, Eleanor. No podemos irnos así como así. Un escalofrío me recorrió la espalda. Otra manera solía significar problemas con Marcus. Me acorraló más tarde esa noche en el pasillo, con los ojos entrecerrados y una postura agresiva. «Te arrepentirás de esto, viejo», susurró, con una voz apenas un susurro, pero cargada de veneno. «Te arrepentirás de todo lo que has hecho». Lo miré fijamente a los ojos, sin que mis ojos revelaran nada. «No me arrepiento de nada, Marcus», dije, con voz firme. Mi determinación era inquebrantable. La mañana después de la amenaza apenas disimulada de Marcus, el aire en la casa se sentía cargado de hostilidad. Los sonidos matutinos habituales del café preparándose y las conversaciones ligeras fueron reemplazados por el portazo agudo y furioso de las puertas de los armarios y la voz tensa, casi quejumbrosa, de Eleanor, acentuada por las respuestas bajas y guturales de Marcus. Permanecí en mi habitación, escuchando, y por primera vez sentí una clara sensación de vulnerabilidad. El otro camino de Marcus y su amenaza de hacerme arrepentirme de esto no eran palabras vacías. Necesitaba protegerme, y más importante aún, proteger mis bienes. Saqué mi portátil y comencé una nueva línea de investigación. Cámaras de seguridad para el hogar. En concreto, investigué la legalidad de la vigilancia en zonas comunes de una residencia privada en Florida. La ley era clara. Como propietario, tenía todo el derecho a instalar cámaras en zonas como la sala, la cocina y los pasillos, siempre y cuando no grabara en espacios privados como dormitorios o baños. Esto me proporcionó justo el nivel de protección que sabía que necesitaría. Tras un rápido pedido online, 2 cámaras inalámbricas con sensor de movimiento ya estaban en camino, con entrega urgente al día siguiente. Eran discretas, pero no del todo ocultas. Quería que se vieran. Una advertencia silenciosa. La tarde siguiente, mientras Eleanor y Marcus estaban fuera, probablemente buscando piso o desahogándose con sus amigos, las instalé. Una estaba en un rincón estratégico de la sala, ofreciendo una vista panorámica de la entrada principal y la zona de estar. La segunda, en lo alto de la cocina, capturaba el fregadero, los fogones y la puerta trasera. Al encenderlas, una pequeña y sutil luz roja parpadeó en cada dispositivo, un elemento disuasorio visible. Les hacía saber que los estaban vigilando. A su regreso, la puerta principal se abrió y se cerró con un portazo exagerado. Al entrar en la sala, bajé las escaleras con un pequeño fajo de avisos impresos en la mano. Sus ojos, ya entrecerrados por la irritación, se posaron en las cámaras casi al mismo tiempo. Eleanor jadeó y se llevó la mano a la boca. Marcus se quedó boquiabierto. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Marcus, señalando con un dedo tembloroso la cámara de la sala. Les ofrecí a cada uno una hoja de papel. «Estos son avisos que les informan que hay videovigilancia activa en todas las zonas comunes de la casa, con efecto inmediato». El rostro de Eleanor se arrugó. «Papá, ¿nos estás espiando? ¡Qué asco!». «Estoy protegiendo mi propiedad», dije con calma, respondiendo a su mirada acusadora. «Dados los recientes acontecimientos y ciertas amenazas, creo que es una medida necesaria». No esperé su respuesta. Simplemente me di la vuelta y volví arriba, dejándolos mirando las luces rojas parpadeantes y los avisos legales en sus manos. El silencio que siguió estaba cargado de indignación. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito. Mi primer paso fue revisar la grabación de la cámara de la noche anterior. Repasé rápidamente horas de vacío cotidiano hasta que una marca de tiempo en particular me llamó la atención. Era Marcus, tarde en la noche, mucho después de que Eleanor se hubiera acostado. Entró en la cocina con movimientos sigilosos y furtivos. Caminó directo al fregadero, sacó una pequeña llave inglesa del bolsillo,
una herramienta que reconocí vagamente de su caja de herramientas en el garaje, y procedió a aflojar deliberadamente la conexión del grifo de la cocina. La cámara, silenciosa pero incriminatoria, capturó cada giro de la llave, cada sutil movimiento de su cuerpo. No solo la estaba apretando, la estaba desestabilizando activamente, creando el escenario para una fuga, o peor aún, una tubería rota. Lo vi girarla lo justo para romper el sello, luego guardó la llave con cuidado y se retiró, dejando la trampa para que yo la descubriera. Apreté los puños. Su otra manera. Era eso, un acto de sabotaje calculado, con la intención de causar daños y gastos. Guardé el archivo de video y lo llamé simplemente sabotaje en la cocina. Sin dudarlo, cogí el teléfono. Necesitaba un profesional, un testigo externo cuyo informe tuviera peso. Llamé a un fontanero colegiado, explicándole la situación con vaguedad pero urgencia, y pidiéndole que viniera de inmediato a reparar una fuga repentina en el grifo de la cocina. El fontanero llegó en menos de una hora, un hombre jovial con las manos encallecidas. Examinó el grifo, girando la conexión, y luego me miró con el ceño fruncido. Señor Sterling, no fue una fuga repentina. Esta conexión se aflojó deliberadamente. Se manipuló intencionadamente. Sus palabras confirmaron clara y concisamente lo que había visto en cámara. Arregló la conexión, ajustó todo correctamente y me presentó una factura de $340. Le pagué, no sin antes asegurarme de que me entregara un informe detallado por escrito de sus hallazgos, indicando explícitamente que la causa fue aflojamiento deliberado y manipulación intencionada. De vuelta en mi habitación, las pruebas se acumulaban. El video, el informe del plomero, la factura, todo irrefutable. Abrí un nuevo borrador de correo electrónico dirigido a Marcus. Adjunté el archivo del video de sabotaje a la cocina, el informe del plomero y la factura. Mi mensaje fue breve y conciso. Marco, adjunto encontrará evidencia en video de su acto de sabotaje deliberado al grifo de mi cocina, el fecha y hora. También adjunto el informe del plomero que confirma el aflojamiento intencional de la conexión, junto con la factura de $340 por la reparación. Espero el reembolso completo de los costos de reparación en un plazo de 24 horas. De no cumplir con este requisito, esta evidencia se presentará a la policía como un acto de vandalismo y daños materiales maliciosos. Considere esto como su primera y última advertencia con respecto a cualquier intento futuro de dañar la propiedad. Agregué al señor Jensen como destinatario de la copia de seguridad, asegurándome de que mi abogado estuviera al tanto de la situación. Con un clic, se envió el correo electrónico. Unos segundos después, un rugido gutural estalló desde abajo. Oí los gritos furiosos de Marcus y el golpe sordo de algo pesado al caer al suelo. El sonido fue satisfactorio. La prueba de que mi mensaje, respaldado por pruebas irrefutables, había dado en el blanco. Los días posteriores al sabotaje en la cocina y la reacción explosiva de Marcus transcurrieron con una extraña calma. Pagó la reparación del grifo dentro del plazo de 24 horas y el dinero apareció en mi cuenta mediante una transferencia electrónica silenciosa y resentida. Las cámaras siguieron grabando, con sus pequeñas luces rojas como una presencia constante y vigilante, y no se produjeron más actos de vandalismo. Pero la calma era solo el ojo del huracán. Sabía que aún quedaban cosas por descubrir. Con una renovada determinación y la claridad que solo la justicia puede brindar, me embarqué en otra auditoría meticulosa. Esta vez, me centré únicamente en los extractos de las tarjetas de crédito de los últimos 6 meses, en concreto en las tarjetas que Eleanor y Marcus habían autorizado. Cotejé cada transacción en busca de gastos personales que claramente no tuvieran nada que ver con los gastos domésticos compartidos ni con mis propias necesidades. Los resultados fueron exasperantes, pero totalmente predecibles. Los gastos se acumularon. Una nueva PlayStation 5 y un montón de juegos para Marcus, numerosos vestidos y bolsos de diseñador para Eleanor, comidas caras en restaurantes a los que nunca me invitaron, electrónica de alta gama e incluso viajes de fin de semana que aparecían en mis extractos bajo epígrafes imprecisos. Estos no eran los gastos del hogar que había permitido implícitamente. Eran puros caprichos personales, financiados íntegramente con mi crédito.
El total general de estas compras personales no autorizadas ascendía a la asombrosa cifra de $12.427. Esto se sumaba a los 78.000 que había documentado previamente para sus gastos generales, una capa adicional a su insidiosa sangría financiera. Mi siguiente llamada fue, una vez más, al señor Jensen. Le expliqué los nuevos hallazgos, detallando la naturaleza de las compras y el claro patrón de abuso. Escuchó. Su silencio demostraba la gravedad de la situación. «Señor Sterling», dijo finalmente con voz firme, «esto es muy procesable. Como usuarios autorizados, tenían permiso para usar las tarjetas, sí, pero no para enriquecerse personalmente a su costa, especialmente sin su conocimiento ni consentimiento, y mucho menos cuando usted cubría la mayor parte de sus gastos. Esto constituye un claro incumplimiento del deber fiduciario y potencialmente un fraude descarado, dependiendo de cómo obtuvieron ciertos artículos. Podemos emitir una carta formal de requerimiento de reembolso». «Hazlo», ordené con voz desprovista de emoción. «Inmediatamente». El señor Jensen, fiel a su palabra, redactó la carta de requerimiento con una rapidez impresionante. Era un documento conciso y legal, que describía los cargos específicos, citaba los estatutos pertinentes y exigía el reembolso total de los 12.427 TTRT en un plazo de 30 días. Adjuntó una hoja de cálculo detallada de las transacciones no autorizadas, sin dejar margen para la negación. Esa noche, con la carta de demanda y las pruebas adjuntas impresas y dobladas, entré en la sala. Marcus estaba despatarrado en el sofá, viendo la televisión, una imagen de indolente comodidad. Eleanor no estaba a la vista. Le entregué la carta. Lo cogió, frunciendo el ceño con leve fastidio, asumiendo que se trataba de otro aviso sobre las cámaras o algún asunto trivial. Al recorrer la página con la mirada, su expresión cambió rápidamente. La confusión dio paso a una comprensión incipiente, luego a una furiosa incredulidad. Su mirada se dirigió a la cifra de 12.000, y luego de vuelta a la jerga legal. «¿Qué es esto? ¿Para qué exactamente, Arthur?», preguntó, alzando la voz. Un temblor de pánico se cernía sobre su ira. «Para la consola PlayStation», empecé con voz clara y serena. «La ropa de diseñador, las comidas caras en restaurantes, los viajes de fin de semana, los $12.427 en compras personales no autorizadas que tú y Eleanor hicieron con mis tarjetas de crédito durante los últimos 6 meses. Adjunto la hoja de cálculo detallada». Justo entonces, Eleanor apareció en la puerta, atraída por la voz cada vez más alta de Marcus. Sus ojos, aún enrojecidos por lo que supuse, era el estrés constante del inminente desalojo, se abrieron de par en par al ver el papel en la mano de Marcus. «¿Qué pasa?» «Quiere $12.000, Eleanor», gritó Marcus agitando la carta. «Por las cosas que compramos. Nuestras cosas». La mirada angustiada de Eleanor se posó en mí. «Papá, no tenemos $12.000. ¿Sabes que no?» «Eso», dije con voz firme, «ya no me incumbe. Tienen 30 días. Les sugiero que ambos busquen trabajo, o quizás vendan esa PlayStation nueva o esa ropa de diseñador. Seguro que se venderán a buen precio». Marcus se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado en una máscara de pura rabia. «¿De verdad quieres jugar a este juego, viejo? Bien. Nunca volverás a ver a tu hija. Nunca verás a tus nietos. ¿Es eso lo que quieres? Morir solo, completamente solo». Su voz era un susurro venenoso, impregnado de la amenaza definitiva del abandono emocional. Sostuve su mirada furiosa sin pestañear. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. El antiguo yo, el vulnerable Arthur, podría haberse derrumbado, pero el nuevo yo, forjado en el fuego de la traición y la humillación, simplemente me devolvió la mirada, con una claridad fría y dura en los ojos. «Marcus», dije en voz baja, pero perforando el silencio con absoluta convicción, «preferiría morir sola, con mi dignidad y mi respeto por mí misma intactos, que vivir otro día siendo explotada y abusada por ti y Eleanor». Abrió la boca y luego la cerró. No tuvo respuesta. El silencio que siguió fue completo, sin posibilidad de más argumentos. Su amenaza, su arma más poderosa, había fracasado por completo. Era como si se hubiera quedado sin munición. Me di la vuelta y volví a mi habitación, dejándolos atónitos en la sala. Al cerrar la puerta,
Ya oía el renovado murmullo desesperado desde abajo, la voz aguda y llena de pánico de Eleanor, la voz grave y frustrada de Marcus, discutiendo sobre cómo iban a reunir $12,000. El golpe financiero definitivo había sido asestado. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. El aire, normalmente cargado de tensión o interrumpido por sus susurros furiosos, ahora albergaba un silencio extraño, casi resignado. Aún podía oír el tenue murmullo de voces desde abajo, el ocasional clic de un teclado, anunciando llamadas telefónicas y búsquedas frenéticas de apartamentos. Por fin, estaban trabajando para resolver su propio problema. La orden de desalojo, las cámaras de vigilancia y la exigencia de $12,000 habían debilitado su desafío, revelando la desesperación subyacente. Calculé mentalmente los días restantes del preaviso de 15 días y luego tuve en cuenta su habitual procrastinación. Predije que se irían antes de los 7 días. Más tarde, esa misma tarde, llamaron suavemente a la puerta de mi habitación. Era Eleanor. Estaba allí, con los hombros hundidos, los ojos rojos e hinchados, con aspecto de agotamiento absoluto. La bravuconería, la indignación teatral, se habían desvanecido, dejando tras de sí una frágil vulnerabilidad. «¿Papá?», empezó, con voz débil y vacilante. «¿Podemos hablar? ¿Solo un minuto?». Me hice a un lado para dejarla entrar, pero permanecí de pie, manteniendo una sutil distancia. Se sentó en el borde de mi silla, retorciéndose las manos. «Yo solo quería decirte», balbuceó, «que me equivoqué. En todo. Marcus me influyó, me convenció de que solo eras una carga, de que merecíamos tener cosas buenas, de que no te importaría». La miré con expresión indescifrable. «Me llamaste gorrona, Eleanor», dije en voz baja, pero firme. «¿Recuerdas haber dicho eso? ¿Delante de todos? ¿Recuerdas el cubo de la basura? ¿Mi plato de acción de gracias?». Bajó la cabeza. «Sí», susurró, con una lágrima deslizándose por su mejilla. «Lo recuerdo. Fue horrible. Lo sé. Algunas heridas, Eleanor», continué, «no sanan solo con palabras. Algunas traiciones duelen demasiado como para disculparse sin más. 3 años de mi bondad confundida con debilidad, 3 años de explotación silenciosa. Todo culminó en ese momento. No fue solo la influencia de Marcus, fue tu decisión». Levantó la vista con ojos suplicantes, pero no vi ningún remordimiento genuino por el acto en sí, solo arrepentimiento por las consecuencias. «Pero papá, podemos arreglar esto, ¿verdad? Somos familia». «Familia o no», respondí con voz firme. «Hay límites que no se pueden cruzar sin un esfuerzo considerable y una verdadera comprensión del daño causado. No me has dado ninguna de las dos cosas. Solo has puesto excusas cuando tu comodidad se vio amenazada». Con un suave sollozo, se retiró, con los hombros temblorosos, y salió de la habitación sin decir una palabra más. Mi determinación permaneció inquebrantable. Momentos después, Marcus irrumpió en mi habitación, con el rostro lleno de resentimiento. «¿Estás contento ahora, viejo?», gruñó, haciendo un gesto vago. «Has destruido a esta familia, por un comentario estúpido». «¿Un comentario estúpido?», repetí con una voz escalofriantemente tranquila. «No, Marcus. Ese comentario estúpido fue la culminación de 3 años de faltas de respeto casuales, exigencias constantes y explotación financiera implacable. Fue la gota que colmó el vaso. No fue la causa. Fue el síntoma de una podredumbre mucho más profunda». Dio un paso más cerca, con los ojos encendidos. «Bien, nos vamos. ¿Quieres estar solo, Arthur? Estarás solo. Cuando estés viejo y enfermo, y a nadie le importe, recuerda este día». Enfrenté su amenaza de frente, con la mirada penetrante. «Prefiero estar sola y enferma, Marcus, sabiendo que defendí mi dignidad y recuperé mi paz, que pasar otro día siendo usada y descartada por quienes dicen ser familia. Tú no destruiste a esta familia. Tú y Eleanor se destruyeron a sí mismas con su codicia y arrogancia. Solo estoy deteniendo la autodestrucción». Se quedó boquiabierto, sin palabras. El poder había cambiado irrevocablemente. Desde la ventana de mi habitación, observé cómo se desarrollaba el drama durante los siguientes días. Cajas, pegadas al azar con cinta adhesiva, empezaron a aparecer en la entrada. Eleanor y Marcus, con el lenguaje corporal derrotado, las subieron a su coche.
Escuché a Marcus hablando por teléfono, organizando un camión de mudanzas para el jueves 5 de diciembre, días antes de la fecha límite formal. Mi predicción había sido acertada. El 5 de diciembre amaneció fresco y despejado. El enorme camión de mudanzas entró con estruendo en la entrada. Desde mi ventana, observé cómo cargaban sus últimas pertenencias. Una procesión sombría y silenciosa. No fue hasta que el camión estuvo casi lleno y sus coches llenos, que bajé las escaleras. Marcus estaba de pie junto a la puerta principal, con el rostro lleno de amargo resentimiento. «Nos vamos ya», dijo con voz monótona, sin su habitual bravuconería. «Ya veo», respondí con tono neutral. Me fulminó con la mirada, y sus últimas palabras estaban cargadas de veneno. «Te arrepentirás de esto, Arthur. Recuerda mis palabras». Simplemente negué con la cabeza. «Lo único que lamento, Marcus», dije con voz tranquila pero firme, «es no haberlo hecho antes». Entonces apareció Eleanor, saliendo de la cocina con una última caja vacía. Parecía agotada, una sombra de lo que era. Sus ojos se encontraron con los míos a través del silencioso vestíbulo. No hubo palabras, ni más súplicas, ni más acusaciones. Solo una mirada silenciosa y agotada, reconociendo el fin de todo. Luego se dio la vuelta, subió a su coche y siguió al camión de mudanzas y al coche de Marcus calle abajo. Me quedé junto a la ventana, observando hasta que sus vehículos desaparecieron de la vista, dejando solo huellas de neumáticos en la grava. Un silencio profundo, casi sagrado, descendió sobre la casa. No era el silencio opresivo de una casa vacía, sino la quietud liberadora de la paz. Recorrí las habitaciones, la sala, el comedor, la cocina, abriendo las ventanas de par en par para dejar entrar el aire fresco y limpio. Sentí como si la casa misma exhalara, desprendiéndose de años de resentimiento rancio y tensión tácita. Mientras ventilaba la cocina, un coche se detuvo en mi entrada. Era Brenda Hayes, mi vieja amiga de la familia, la que se había visto tan incómoda en Acción de Gracias. Salió con una cazuela pequeña en las manos. «Arthur», dijo en voz baja, «me acabo de enterar de todo. Lo siento mucho. Debí haber dicho algo ese día. Lo que hicieron fue imperdonable». Su aprobación, espontánea y sincera, fue un bálsamo para un rincón recóndito de mi corazón. Mi primer paso fue llamar a un cerrajero. Había que cambiar todas las cerraduras de la casa. No se trataba solo de seguridad. Se trataba de simbolismo, de una ruptura definitiva, un nuevo comienzo. Mientras el cerrajero trabajaba, revisé las cámaras de seguridad, archivando cuidadosamente todas las grabaciones, cada momento incriminatorio, como documentación irrefutable. Luego, una por una, las quité. Su propósito había sido cumplido. Con la casa de nuevo en mis manos, una sensación de ligereza empezó a invadirme. Me encontré en línea, no revisando mis finanzas, sino investigando ideas para remodelar, colores de pintura y muebles nuevos. Las posibilidades se extendían ante mí, inmensas y atractivas. Reflexioné sobre cómo mi bondad había sido confundida con debilidad, cómo mi generosidad había sido vista como un recurso inagotable que podía ser saqueado. Pero ya no. Había recuperado mi hogar, mi dignidad, y lo más importante, mi paz. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios al elegir el color de pintura para la sala. Era un azul suave y esperanzador, y su nombre, recordé con una silenciosa sensación de triunfo, era Nuevo Amanecer.